Saludos, muchas gracias por seguir esta pequeña serie, o corta, mejor dicho, corta serie de videos didácticos sobre la elaboración de la tesis, utilizando principalmente la aplicación Word en su versión 2016 en este caso. Como les había indicado en el anterior video, en la anterior entrega, existen varias formas de referenciar o citar una fuente. Acá teníamos una, la indicada, ¿no? Y esto mantiene su macro colocada anteriormente. Ahora vamos a ver un par de detalles más. Primero, como ya estamos en la parte del marco teórico, aclaramos que existe en primer lugar se debe aclarar que existen varias estructuras, no solo una. La más simple y la más práctica y funcional es separar el título en las dos variables que lo componen. Es decir, tenemos acá el título provisional que colocaremos acá en el marco teórico, según les había adelantado. Viene así. Tenemos esto, efectos de la pandemia por el COVID, bla, bla, bla. Tomando en cuenta que el capítulo de marco teórico normalmente es el segundo, a veces el tercero, depende de la estructura de la universidad, oficial de la universidad, la estructura oficial de la universidad, quiero decir, varía. Acá tenemos dos variables, efectos de la pandemia por el COVID-19 y finanzas de las microempresas comerciales. Entonces separamos las dos variables generales, estas dos. El contexto específico no nos interesa para el marco teórico. Este sería un esquema el más simple, práctico y funcional, como les decía. Como tenemos acá un capítulo 2, correspondería, por tanto, un subtítulo 2.1 para la variable, para la primera variable. Y 2.2 para la segunda variable. Esto es solamente con fines ilustrativos, desde luego. Tenemos en primer lugar, para el subtítulo 2.1 que aglutina la primera variable, diferentes subtítulos también. Podemos comenzar con dos o tres básicos, que serían, primero 2.11, desde luego, descripción básica de la pandemia por el COVID-19. Ese sería uno. El otro subtítulo sería, o podría ser, efectos generales de esta pandemia. Como este es un caso desde luego. Y dentro de los efectos podríamos hablar de los efectos en la economía, efectos en la sociedad, o más importante aún, acá en vez de economía, en la primera parte podríamos hablar de efectos en la salud pública. Acá ya va a pasar un error, lo resolvemos antes de que se consolide. Efectos en la economía y finalmente efectos en la política. ¿Ya? Eso puede ser. Nosotros podemos ver esos escenarios generales. Como tenemos ya un título de nivel 4, toca trabajar acá en los formatos correspondientes. Primero, subimos el punto de la letra para que sea 12 puntos. Eso es lo regular, como les había mencionado anteriormente. Colocamos el efecto de título 4 y a partir de acá ya no vale la activación de subtítulos de diferentes niveles como teníamos acá. Perdón, ya vemos dónde está eso. Estos de acá. Shift Control 1 para títulos de nivel 2, 1, perdón, o sea, los capítulos, para nivel 3 y para nivel 4. Entonces aclaramos acá, a partir del nivel 4 se debe utilizar la barra de inicio, sección estilos. Así es como se llama esta sección que tenemos acá arriba. Entonces remarcamos o resaltamos
para que quede eso claramente establecido. Pero sí podemos activar el formato automático. Eso sí podemos. Perdón, no el formato automático, sino la secuencia, la jerarquía, los números, etc. Hace 20 años más o menos, un poco tiempo después de comenzar a trabajar apoyando con estos trabajos de titulación, yo me acostumbré a trabajar con esquemas en papel primero, o sea, una guía básica, en un cuaderno, carpeta, lo que sea. Para mí era mucho más práctico en ese momento, pero ya con el pasar de los años me di cuenta que ya no era necesario, ¿no? Porque uno ya llega a dominar estas cosas. Pero yo les recomendaría trabajar de esa forma para comenzar. Es mucho más certero avanzar sobre un esbozo o boceto en papel que trabajar directamente en la computadora. Es una sugerencia que puede parecer engorrosa o morosa innecesariamente al principio, pero créanme, les va a ayudar bastante. Muy bien, tenemos 2.12 en este caso, ¿verdad? Entonces ponemos 2.1, 2.1. Y, un punto más. Siempre hay que poner ese punto para que se genere el efecto de índice, perdón, subtítulo automático. Y colocamos el espacio para que quede asignado de esa forma, ¿no? Y apareció. Ajustamos el borde izquierdo y activamos la opción actualizar título 4 para que coincida con la selección. Y listo, ya quedó. Acá hay un pequeño detalle, falta menos de 1 milímetro para llenar esto. Exacto. Lo podemos bajar un poco más incluso. Y ahora sí quedó bien. Entonces volvemos a activar esto, actualizar, y ya está. Como sabíamos, se queda esto así. Efectos en la economía ponemos título 4, efectos en la política título 4, y ya está. Por otra parte tenemos el subtítulo 2.2 finanzas de las microempresarias comerciales. Esto hay que cambiar. Acá hay un error, como podrán ver. Y esto es así, permanentemente vamos corrigiendo, aclarando, etc. Veamos qué nos dice el título mismo para ver cómo corregir. Acá están, finanzas de las microempresarias comerciales. Esto es mejor corregir desde acá. Mientras no sea una entrega oficial a la universidad, no hay problema. Podemos corregir una y otra cosa. En teoría, el tutor, la misma universidad debería revisar y corregir, o revisar estas cosas y mandarnos a corregir. Pero no siempre pasa. Por eso es importante darle una chequeadita permanente al archivo. O sea, terminamos de escribir algo, revisar en ese momento, en lo posible. Si se nos escapa, en ese momento al día siguiente sí lo notaremos. Entonces utilizamos la herramienta buscar y reemplazar que habíamos visto anteriormente. Busca y reemplaza allá donde se encuentre. El error en este caso. Esto también podemos trabajar en 2 o más subtítulos específicos. Podemos comenzar diciendo, por ejemplo, microempresas comerciales, 2 puntos, caracterización básica. Es decir, solo vamos a hablar de las microempresas comerciales en este caso. No vamos a hablar de todas las microempresas que existen. Luego podemos armar otro subtítulo que diga finanzas de las microempresas comerciales. Nada más. No. Eso no sería viable porque el subtítulo general ya nos habla de las finanzas. Y tiene exactamente ese título. Entonces podemos hablar de las finanzas de modo general para las microempresas. Características e importancia de estas finanzas, quiero decir. Y le damos el título, el formato de título 4. Fíjense, acá aparece 2.2.11 porque le activé primero ahí. Pero al ir arriba y hacer la misma, aplicar el mismo cambio, se queda así también, ¿no? Y miren, se vuelve 1 y luego 2. Esta secuencia se va a mantener así, porque ya está programado de esa forma. Entonces veamos otros puntos enseguida.
Listo. Ahora bien, acá tenemos otro, otro campo que podemos desarrollar. Acá ya viene en realidad el contenido que podríamos ir armando. Fíjense que dejé en rojo todo esto porque vamos a ir editando. Todo esto es copia textual de Internet para facilitar el ejemplo. Fíjense que acá tenemos el título y los datos de esta publicación. Es una publicación de la CEPAL y activamos como referencia esto enseguida. Pero lo que vamos a hacer a continuación es explicar este primer párrafo. Es un primer párrafo bastante corto, como podrán ver, de una sola oración y 3 líneas en total. Es decir, es una cita corta. Veamos cuántas palabras tiene, 41. Por apenas una palabra es una cita larga. Hasta 40 se considera cita corta. Algunos manuales consideran hasta 39. Varía eso de uno a otro. Sin embargo, APA en general considera de 41 en adelante en cita larga. ¿Qué significa eso? Que esta parte debe ir fuera del texto principal. Acá tenemos el texto principal. Hacemos un pequeño ajuste y tenemos. Todo esto de acá era como ejemplo. Nos olvidamos por el momento de todo esto porque solamente es una idea de estructura que puede tener. No vamos a desarrollar eso en realidad. En este punto por lo menos no. Entonces explicamos. Perdón, comenzamos. Acá tenemos un paso inicial y esto es lo que nos va a servir para eh, estructurar la redacción. Tenemos la crisis económica generada por la enfermedad del coronavirus COVID-19 tiene un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe y golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades que se han originado a lo largo de décadas. ¿Qué significa esto? Que la epidemia del COVID-19 o pandemia, mejor dicho, en realidad no es la causa de la crisis que se tiene en este momento en la región, sino que fue la estocada final a una serie de periodos de bonanza seguidos de carestía, mal manejo de las políticas públicas, mal gobierno, corrupción, mala gestión de las empresas, etc. No golpeó a todos por igual, desde luego. A unos golpeó más que a otros y a otros sectores, algunos que otros, por el contrario, benefició de esta crisis. Eso podemos ver en otro momento, pero ahora lo que nos interesa es presentar esta cita. Entonces decimos, según la CEPAL, y acá podemos colocar estos datos que tenemos en esta parte. Ya habíamos visto algo de las referencias. Esto es insertar una referencia nada más. Esperemos que se habilite esto. Muy bien. Mientras se habilita, ya se habilita. Insertar cita como habíamos hecho antes. Agregar nueva fuente. Y acá va a pasar algo diferente de lo que habíamos visto anteriormente. Esto es un informe en sitio web, por si acaso. No es un libro, tampoco es una tesis. Bueno, una tesis también es un tipo de informe, como les había adelantado. Entonces buscamos informe. Así, no aparece acá el campo de URL, o sea, para identificar el sitio web, pero no importa. Eso se genera enseguida, ya vemos cómo. Elegimos la opción autor corporativo porque nuestra fuente es una institución, ¿cierto? Y es una institución que tiene 2 nombres o más, no es un solo nombre, por lo tanto necesita autor corporativo. Porque si no hacemos esto, nos va a salir errada esta referencia, nos va a salir económica para América Latina y el Caribe, coma, comisión, si no hacemos esto, repito. O incluso, sí, exactamente así saldría. Entonces pegamos los datos del título, es todo esto de aquí, emergencias de activación. Esta parte de acá es la fecha, 2 de julio de 2020. Entonces dejamos en 2020 nada más. Pero ya sabemos que es del 2 de julio. ¿Cuál será la editorial correspondiente? Es la CEPAL misma. No nos complicamos con eso. Ciudad, desconocemos la ciudad, lo dejamos en blanco. No debería haber este espacio en blanco. Pero dejémoslo así, para no complicarnos, porque el otro sería inventarnos y como no tenemos el dato de la ciudad en la publicación, lo mejor es dejar tal cual está.
Listo. Acá está la URL y ponemos el año en que se realizó la consulta. En este caso, 2021, abril 12. Fíjense que esto me quedó mayúscula hacia el lado, entonces presionamos Shift F3 las veces que sea necesario hasta lograr lo que queremos. Los demás campos los dejamos así nomás, no nos compliquemos por eso. Cuando haya la posibilidad de colocar todos los datos, los colocamos, y si no, lo dejamos así. Muy bien, entonces dejamos así. Según la CEPAL, como tenemos esto entre paréntesis, editamos la cita, como habíamos hecho en una anterior oportunidad, y suprimimos autor y título. No copiamos el nombre largo, no es necesario. Muchos saben qué es la CEPAL y si no saben, pues bueno, que se enteren, ¿no? Si este trabajo fuese para economía, es para una rama económico-financiera, no es necesario aclarar normalmente a las instituciones. Pero si fuera, por ejemplo, para medicina, para educación, ahí sí sería necesario aclarar, entre paréntesis, el nombre de la institución, etc. Entonces, todo lo que tenemos en el primer párrafo lo interpretamos o lo resumimos, condensamos. Y decimos, según la CEPAL, la crisis actual originada en la pandemia del COVID-19 no es efecto exclusivo de esta. Cuando utilizamos la palabra esta en un contexto como el que tenemos ahora, nos referimos a la pandemia, desde luego. No estamos hablando de la crisis. Porque si habláramos de la crisis, diríamos de aquella, ¿no? Lo más próximo, lo más lejano de la palabra que se habla, perdón, de lo que se habla, de lo que se dice en este momento. Eso significan estas palabras. Se los digo solo como un recordatorio, porque estas cosas son cuestiones muy elementales de lo que se vio en colegio, algo en universidad alguna vez, pero sobre todo en colegio. Muy bien, según la CEPAL, la crisis actual originada en la pandemia del COVID-19 no es efecto exclusivo de esta coma, sino que se dio como resultado de una serie de situaciones negativas acumuladas a lo largo de décadas anteriores. Y acá ponemos, entre paréntesis, podemos hablar de, a ver, crisis de menor escala, crisis económicas de menor escala, impacto de la corrupción, deficiente manejo de las políticas económicas, que no es lo mismo en cada caso, y también reconocemos la participación del sector privado, ¿verdad? Inapropiadas estrategias de las gerencias empresariales de diversa escala. ¿Qué hicimos acá? Como notarán, el texto original queda en el nuevo texto, pero ya no está textual. No parafraseamos, sino que interpretamos. Pero como no hay nada textual, prescindimos de las comillas. Si hubiésemos copiado algo textual, utilizaríamos comillas, pero hoy por hoy es mejor no utilizar comillas, porque hay una convicción muy extendida y bastante rara, por cierto, de que poniendo la cita correcta y colocando entre comillas, esto no debería tener problemas con el antiplagio, pero créanme, sí existen problemas. Lo mejor es de entrada hacer este tipo de interpretación y luego esto mismo volver a interpretar. Como ya tenemos las líneas claras de lo que se trata, copiamos lo mismo. Pero esta vez ya del nuevo texto, no del texto original. Entonces hablamos por separado de la pandemia del COVID-19, luego que no es un efecto exclusivo de esta, o sea, de la pandemia. Bueno, comenzando por la crisis misma, ¿no? Crisis económica actual, pongamos eso. Y de paso agregamos acá la palabra económica, ya se nos escapaba eso hace un momento. Listo. Hablando solo de la crisis económica, porque podríamos hablar también de la crisis sanitaria, la crisis
social, en el campo educativo, por ejemplo, incluso la crisis moral con la corrupción de algunos gobiernos o algunos malos funcionarios públicos que aprovecharon la situación crítica para robar, literalmente. Y luego terminaron siendo electos diputados, asambleístas, lo que corresponde, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, hablamos acá. Quitamos esto y lo mismo, serie de situaciones negativas acumuladas a lo largo de décadas anteriores. Acá ya tenemos la idea completa para ir desarrollando. Es decir, acumulamos acá, es decir, la crisis económica actual, caracterizada por, y acá hablamos incorporamos algunos elementos típicos de la crisis que ya sabemos, ¿verdad? Por la desaceleración de los... No, podemos quitar esto. Podemos hablar de, a ver, elementos que caracterizan a la crisis. La incertidumbre es una de las características más importantes, ¿verdad? Incertidumbre extendida en la población, la contracción del gasto, la gente deja de gastar o gasta menos, etc. Acá ya podemos ir ampliando las ideas. Bueno, esta no es una guía para hacer la tesis en cuanto a contenidos, les recalco, es solamente una guía general sobre los formatos, formas, etc. Y trabajaríamos lo demás de forma similar. Pero, como les había adelantado en la anterior entrega, a lo largo de lo que trabajemos, se hacen las referencias pueden ir acá arriba, acá al final del párrafo, al inicio, como este caso, también como este otro, según la CEPAL. Acá podríamos cambiar también. La CEPAL 2020 considera que la crisis, bla, 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 todo lo que tenemos. Aprovecho este punto para hacer notar lo siguiente. Acá tenemos, fíjense, 1, 2, y bueno, ya no hay más veces, sí, ya no aparece más. Esta palabra que es una de las que les provocará mayor problemas, es una de las más usadas, tanto en comunicación oral como escrita, es de las más abusadas. Si en un párrafo puede haber en un párrafo de estas características, claro, de 5 líneas o menos. Hasta 2 alguna vez, pero lo ideal es que haya solo una por párrafo. E incluso lo ideal sería que en una página entera aparezca 1 o 2 veces nada más. Créanme, haciendo ese ejercicio de depurar esta palabra dentro de una misma oración y eliminándola por completo, su redacción mejorará bastante. ¿Por qué? Porque solo el acto de eliminar les obligará a pensar en otras formas de escribir esto. Y hacemos eso mismo en este momento. En vez de la CEPAL, etcétera, considera que la crisis, ponemos para la CEPAL 2020 y quitamos estas dos palabras. La crisis económica, bla, 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 hasta acá. En vez de esta parte que dice no es un efecto exclusivo de esta, sino que se dio como resultado, ponemos punto y coma. En este caso sí procede. No es efecto exclusivo de esta, punto y coma. Se dio como resultado de una serie de situaciones, bla, bla, bla. Todo lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos ideas opuestas. En casos como este, donde hay dos ideas opuestas consecutivas, procede el uso del punto y coma. Entonces tiene total sentido. Y haríamos lo mismo con las siguientes veces que aparezca. Pero fíjense, se coloca así como ven acá. Exactamente así. No se coloca, voy a hacerlo esto como un ejemplo nada más para que vean cómo que quitamos o desactivamos estas supresiones, mejor dicho, que es la forma en que normalmente escriben. Bueno, normalmente es incorrecto, ¿no? Comúnmente, frecuentemente escriben algunos tesistas, universitarios, etc. Párala y no tener eso. No se debe hacer esto. Esto es una aberración gramatical. Entonces, restituimos todo para que vean cómo queda. Desde luego, la referencia debe quedar como macro completo.
Muy bien, eso es todo por hoy. Ya en las siguientes entregas haremos otros ajustes acá para que vean cómo va quedando, tanto cita directa como indirecta, algunas otras consideraciones, etcétera. También ampliaremos esta parte de, a ver, sí, podríamos ir ampliando esto también como un ejemplo, o lo dejamos nada más así. Ya veremos otros puntos en los siguientes, en los siguientes videos. Habíamos hablado de la estructura del marco teórico, esto ya sí es para finalizar. Por una parte, como veíamos acá, tenemos las variables, tal y como son, y por otra podríamos ver acá los otros dos elementos que normalmente componen el marco teórico, que son el marco legal, antes de esto viene el marco conceptual. El primero, el marco conceptual, no es nada más que un glosario con referencias en cada palabra. Una lista de 10 a 20 términos que se utilizan a lo largo del estudio y 6 de los cuales van al resumen como keywords o palabras clave. Y el marco legal es una síntesis de las normas legales relacionadas con el objeto de estudio, las que estén directamente relacionadas, partiendo por la misma constitución política del Estado hasta llegar a otras normas infraconstitucionales, todas vinculadas con el tema de estudio. Guardamos. Ya aprovecho acá de poner control G y guardar el archivo creado. Recuerden guardar en lo posible cada 2 minutos, porque en cualquier momento sucede que hay un corte de luz, alguien nos interrumpe, nos distraemos, lo que sea, y podemos perder hasta un día de trabajo si nos descuidamos en extremo. Nada más por ahora, me despido, gracias por su atención y será hasta la próxima entrega.